Muy bien, vamos a continuar ahora con el tema reacciones adversas. Este tema, desde luego, es un tema muy trascendental en lo que respecta a los medicamentos. Siempre hemos catalogado que en el fármaco existen dos posiciones, una el lado bueno y la otra el lado malo. El lado bueno es la eficacia, el beneficio por el cual el fármaco pues es utilizado. Mientras que el lado malo nos estamos refiriendo a la inseguridad, las reacciones adversas que este medicamento pueda generar. Siempre existen esos dos elementos en un medicamento, siempre, su lado bueno y su lado malo. Observemos que en el devenir del tiempo, la esperanza de vida, conforme ustedes están observando en este detalle, ha ido en aumento. Si observamos en el siglo pasado, 1900, 1910, la esperanza de vida era aproximadamente entre 40 años aproximadamente. Para el año 2000 se ha duplicado aproximadamente, ¿sí? Entonces, esto ha permitido desde luego pues observar que dentro de esta pendiente que se está mostrando, en cierta manera el papel del medicamento ha jugado un rol importantísimo en este aumento de la esperanza de vida. Pero lamentablemente, los medicamentos han generado también una cronificación de enfermedades, lógicamente por las reacciones adversas que estos han generado en el devenir del tiempo. Entonces, vamos a dar una mirada a cómo es que el papel del medicamento en esta búsqueda del fármaco ideal, ¿sí?, ya sea en lo bueno o en lo malo, en su eficacia y en su seguridad, pues el medicamento requiere primero observar cómo es que llega al organismo, cómo es que llega a los diferentes sistemas, ¿sí? Entonces vamos a observar en la siguiente situación, en un pequeño video que vamos a ir materializando, cómo es que el medicamento, al observar nuestros diferentes sistemas, nos da la posibilidad de llegar a cada uno de ellos. Dice, el organismo es maravilloso. ¿De qué estamos hechos? Existen diferentes transmisiones de señal. Toda la vida está hecha de células. Existen miles de formas y tamaños. En el ser humano existen más de 100 trillones de ellas, y cada una moviéndose en una misma danza. Hay algunas que son tan pequeñas como 10,000 veces menos que un alfiler. Las células experimentan casi 500,000 cuadrillones de reacciones químicas cada segundo. Y es lógicamente pensar que el fármaco tiene que llegar a ellas. La bioquímica de cada una de estas células pues experimenta muchas reacciones y nos protegen contra daños generados por patógenos. Y la pregunta es, ¿cómo las cuidamos? Nuestra ciencia recién ha empezado a entender el mundo de las células y su traducción con los medicamentos. Por ende, vamos a ir explorando las células junto al papel que cumplen los medicamentos.
Luego de este video bastante ilustrativo, vamos a darle una mirada a la pregunta que se plantea. ¿Cuándo un medicamento es inseguro? Desde luego hemos visto pues que el medicamento puede viajar a dimensiones distintas en nuestros sistemas. Y este medicamento, como les dije, puede tener un lado bueno, es decir, su eficacia, y un lado malo, es decir, la reacción adversa o la inseguridad. Lo ideal es que el medicamento en esta balanza tenga una buena eficacia, su lado bueno sea el más sustantivo frente a su lado malo, su reacción adversa. Pero lamentablemente, pues existen medicamentos en los cuales aumenta sus reacciones adversas y casi está al mismo nivel de la eficacia. Estos se le denomina fármacos de estrecho margen terapéutico, en los cuales hay que tener mucho y un especial cuidado antes de utilizarlo. Correcto. Entonces, desde ya, les voy a pedir que me busquen en la literatura cuáles son esos fármacos de estrecho margen terapéutico. En este primer caso vamos a plantear, RT es una gestante de 16 semanas con náuseas y vómitos repetitivos, hay cialorrea, asimismo también hay una dificultad en el apetito. El diagnóstico es una hiperemesis gravídica. Observen que se le prescribe talidomida como fármaco antiemético. Hay que recordar que esta talidomida fue utilizada hace mucho tiempo contra problemas de emesis en gestantes. Hoy en día sabemos que el dimenhidrinato, el Gravol, se utiliza. ¿Por qué se dejó de utilizar la talidomida? Miraremos por qué. Creo que una ilustración nos da o nos habla más que 1000 palabras. Miren aquí este niño sin extremidades superiores e inferiores. Este grupo de niños también sin extremidades superiores. La madre utilizó justamente la talidomida cuando estuvo en gestación. Entonces, la talidomida pues es un fármaco altamente teratogénico, genera malformación congénita y desde luego a partir de esos detalles es que en todo el mundo se ha tenido una especial importancia en las reacciones adversas que tienen los medicamentos. Para ello es necesario que todo medicamento, en este caso en la fase 4 que se halla en farmacias y boticas, previamente haya una fase 1, una fase 2, una fase 3 llamada ensayos clínicos. Recuerden, la vacuna para el coronavirus ha tenido todos este camino y lo sigue teniendo porque muchas vacunas están por la fase número 3, es decir, en seres humanos se están ensayando para poder ver cuán, en este caso, eficaz y segura es en una muestra poblacional cada vez mucho mayor. Entonces, bajo este contexto, fíjense, miramos que también los especímenes, los animales de experimentación, tienen un especial interés dentro de la investigación. Es decir, desde los especímenes ya tenemos considerado cuál es su lado bueno y su lado malo, antes que el fármaco salga y pase el ensayo clínico fase 1, 2 y 3 y a la fase post-comercialización, que es la fase 4. Entonces, en los especímenes básicamente, lo que se respalda en ellos es el efecto sobre la reproducción, la fertilidad, los estudios de teratogenia, y ya se ven los animalitos cómo es el grado de malformación congénita que se pueda tener pues en un medicamento a futuro. Y por lo menos se requiere mínimamente 2 especies. Una de ellas debe ser roedora, la otra puede ser macacos, puede ser algún otro tipo de especie, ¿correcto? Mínimamente 2 se requiere. Siguiente caso. Aquí estamos hablando de un niño de 6 años con una temperatura de 38.5 grados centígrados, presenta malestar general y se le prescribe, fíjense, este fármaco de venta libre llamado paracetamol, muy conocido, condicional a la fiebre, durante 5 días. ¿Qué sucede si se le administra por más de 5 días? Fíjense, el paracetamol genera hepatotoxicidad. Es muy importante
dar mención a la hepatotoxicidad porque este medicamento, cuando se le administra constantemente, ¿correcto? Pasan más de 5 días, podríamos depletar las enzimas antioxidantes, especialmente a la glutatión, que se encuentra a nivel del hígado. Y esto puede generar aumento de radicales libres con aumento de hepatotoxicidad. Hay que tener eso muy en cuenta, pues los niños mientras tomen el paracetamol, se requiere el uso en la dieta de antioxidantes. Desde luego, pues imagínense, hay una gran plétora, una abundante cantidad de medicamentos que estos desde luego pues, pueden devenir en problemas de hepatotoxicidad. También, lamentablemente, tenemos pues en nuestro país un problema muy álgido, el problema de venta ambulatoria de medicinas. Esto desde luego pues genera una gran dificultad, porque para este tipo de fármacos, lógicamente, que tienen una informalidad en el uso indiscriminado de este tipo de venta, pues va a complicar mucho más. Vamos a tener mayor cantidad de reacciones adversas y desde luego, pues, va a generar otros problemas de salud. Es así como en la realidad, en nuestro país, fíjense, la realidad en nuestro país tiene una circunstancia muy, muy importante. ¿Saben por qué? Porque la ingente variedad de medicamentos, ¿sí? ¿Qué cosa va a generar? Esto, desde luego, va a generar riesgos y complicaciones y un uso inapropiado, excesivo o terapéuticamente incompatible. Desde luego que hay un impacto social y económico. Recuerden, detrás de una reacción adversa también se suscita aumentar pues el presupuesto para poder revertir. Hay que comprar nuevos medicamentos, ir lógicamente a los servicios sanitarios para minimizar lógicamente estos efectos indeseables mostrados. La revista Lancet hace un tiempo a esta parte publicó un manejo en el mundo de que principalmente las reacciones adversas estaban ligadas a errores de medicación. Ojo, errores de medicación. Y al hablar de errores de medicación, desde luego, pues están vinculados básicamente el colectivo de equipo de salud. Estamos hablando del médico, la enfermera y el farmacéutico. Entonces, la idea pues es ir año a año disminuyendo este tipo de situaciones. Y entonces entendemos por una reacción adversa. Es un efecto nocivo, no deseado, desde luego, y que ocurre en dosis terapéuticas empleadas en el uso del ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Su sinónimo es un efecto adverso o también efecto indeseable. Ese es el sinónimo. Observen de que mirando el escenario de las reacciones adversas, básicamente, este es un reporte del año 98, fíjense, figuraba como la cuarta causa de muerte después de las enfermedades cardíacas, el cáncer y el accidentes cerebrovasculares. Hoy en día hay muchos reportes que se comenta que ha pasado a ser la tercera causa de muerte. Entonces, es muy importante tener todo ello en cuenta. Y sobre todo que el 51% de los medicamentos que normalmente están en un país ocasionen RAM serias. Y esto muchas veces no se tienen en cuenta porque una vez que ingresan al mercado, lamentablemente en países como el nuestro no hay un seguimiento adecuado de las reacciones adversas. Y esto lógicamente, pues, al no tener ese tipo de data, lógicamente, se sigue administrando muchos de estos medicamentos. Este es el reporte de caso de una mujer de 22 años, asintomáticas con zonas descamativas, hiperpigmentadas en espalda, en cuello, sin prurito, es decir, no hay picazón, está consciente, ingresa por consulta externa al hospital, en este caso un hospital local, y como antecedente se manifiesta automedicación por prednisona 5 miligramos, esto es un corticoide. A los exámenes de laboratorio, la paciente muestra a nivel de raspado de piel malacesia furfur, es decir, una tinea versicolor. Y el problema por diagnóstico que menciona el médico es una micosis superficial. Observemos el tratamiento.
Se le administra selenio sulfuro 2.5% por 10 días en las noches, clorfenamina 4 miligramos 3 veces al día por si fuera necesario, y el uso de la dexametasona 0.5 miligramos por 10 días. Lógicamente hay un problema, una acción fisiopatológica, que es en este caso despigmentación por la capa lipídica y producción de ácido acelaico, y como objetivo es erradicar el hongo y evitar su reinfección. La situación se generó por el uso del selenio sulfuro. Cuando se le aplica a la paciente directamente en la zona en donde el médico indicó por las noches, comenzó a generar una irritación de piel. Es decir, hubo una quemadura que fue lógicamente acentuándose en las zonas en donde se administraba el medicamento. Ello, lógicamente, agudizó cada vez más el problema con, en este caso, el uso de no saber el por qué el selenio y sulfuro estaba generando la irritación. Se le entrevistó a la paciente y se pudo observar que en las zonas en las cuales se aplicó el selenio sulfuro, la paciente, fíjense lo que ocurrió. El médico no mencionó en su prescripción que solo el selenio sulfuro se debe administrar entre 15 a 20 minutos. Lo que la paciente observó, pues, simplemente recibió la receta, compró el medicamento, lo utilizó en la zona en donde tenía el problema de la micosis y se fue a dormir durante toda la noche. Quemadura de segundo grado por una alta exposición de contacto que tuvo el medicamento en la superficie en donde estuvo generándose la micosis. Problema ahora del selenio sulfuro. En ese momento, ustedes saben y conocen a la aloe vera. Se utilizó de la sábila, el gel de la sábila, como vemos aquí, se utilizó directamente en la zona de la quemadura. Y qué gran satisfacción porque el retinol y ácido retinoico que contiene la sábila, el gel, facilitó una mejor diferenciación y crecimiento epitelial en esta dama. Siguiendo con este contexto, entonces podríamos decir que la clasificación de una reacción adversa puede ser según su gravedad y según este esquema de estos dos investigadores, Rawlings y Thompson. Según su gravedad puede ser leve, moderada, grave o mortal. Y según Rawlings y Thompson puede ser tipo A, tipo B, tipo C y tipo D. Fíjense, de acuerdo a la gravedad, es leve, es decir, no necesita tratamiento. Fíjense, no necesita tratamiento. Ejemplos, náusea, diarrea. Y también se dice que cuando es leve, no prolonga la hospitalización. Es moderada, es decir, necesita de un cambio, pero no necesariamente la administración podría prolongar la hospitalización. Un ejemplo es la hepatitis colestásica generada por eritromicina. Fíjense, eritromicina es el primo hermano de la acitromicina que se utiliza pues en COVID o se vino utilizando en COVID. Aquí de manera especial les voy a pedir que me revisen un diccionario médico y me describan qué cosa es la hepatitis colestásica. ¿Sí? También, de acuerdo a la gravedad, también podemos decir que es grave propiamente dicha también. Potencialmente mortal, necesita del cese de la administración y un tratamiento específico en este caso, ¿no? Porque puede causar discapacidad en este caso o requerir hospitalización. Un ejemplo muy puntual son las penicilinas. Estas generan hipersensibilidad, es decir, hay shock anafiláctico y pueden requerir, lógicamente, hospitalización y también un tratamiento específico para ello. Y también, de acuerdo a la gravedad, puede ser mortal, es decir, puede generar directa o indirectamente la muerte del paciente. De acuerdo a Rawlings y Thompson, tipo A, B, C y D, vamos a observar qué diferencias hay entre la A y la B. Miren, dice que la A hay una relación directamente con el mecanismo de acción. Es decir, el fármaco cuando tiene su beneficio, inmediatamente es directamente proporcional con la reacción adversa. ¿Sí? Entonces,
genera el beneficio, pero también genera, ¿qué cosa? Su reacción adversa. Por ejemplo, uno de estos típicos relaciones causales, es decir, mecanismos de acción con el tipo A, por ejemplo, cuando alguien toma la clorfenamina es un antihistamínico. Pero para ser antihistamínico, ¿qué cosa sucede? El medicamento, el mismo hecho de bloquear el receptor H1, también el receptor H1 está implicado en sedación. Y por eso es que cuando toma el antihistamínico, minimiza en este caso, la alergia para el cual fue utilizado, pero también va a generar la sedación. O sea, su mecanismo de acción va directamente ligado con, con, con el fármaco. Mientras que las tipo B no es así. ¿Hay dosis dependiente? Claro que sí. Para las tipo a mayor dosis, aumentan las tipo A, en las tipo B no necesariamente. ¿Se puede predecir? Sí es posible con las RAMS A, con las tipo B es difícil. La morbilidad es alta en las tipo A y es baja en las tipo B. Mientras que la mortalidad es baja en las tipo A y fíjense, aquí es alta. Tratamiento. Las tipo A requieren un ajuste de dosis, mientras que las tipo B requieren retirada del fármaco. Algunos ejemplos puntuales, por ejemplo, para las tipo A. El propranolol, este es un antihipertensivo. Su efecto es disminuir la frecuencia cardíaca y por ende su RAM tipo A es generar bradicardia. En el caso de la adrenalina, fíjense, este es un fármaco hipertensor, aumenta la presión arterial, aumenta, ¿qué cosa? El gasto cardíaco, es un estimulante del corazón, mientras que su RAM tipo A es generar arritmias. En el caso de los AINES, su efecto es generar analgesia, fíjense. Y las tipo A úlceras, aquí un detalle. Genera analgesia, ¿por qué? Porque disminuye las prostaglandinas, los AINES. Su nombre es antiinflamatorio no esteroideo. Pero al disminuir las prostaglandinas en estómago, esa disminución de prostaglandinas genera úlcera péptica. Por eso es una RAM tipo A. Directamente va dirigido con su mecanismo de acción. Mientras que en las tipo B, observen ustedes, en el caso de los antipalúdicos, le llaman también reacciones idiosincráticas, puede generar hemólisis. ¿En qué tipo de pacientes? En aquellos que genéticamente tienen, ¿qué cosa? Deficiencia en G6PD, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En estos pacientes se acentúa mucho más el problema de la hemólisis. También podríamos circunscribir que las tipo B también están presentes en problemas de reacción antígeno-anticuerpo en el sistema inmune, erupciones cutáneas, alteraciones sanguíneas, en angioedema, shock anafiláctico, alteraciones respiratorias y enfermedad del suero. Fíjense, esto es una paciente con angioedema, estamos hablando de una RAM tipo B. Se le degeneró, ojo, el angioedema en párpados, rostro y labios. Mientras que una vez que discontinuó, fíjense, se le suspende el tratamiento, rápidamente vuelve a condiciones normales. Ya estamos hablando que al retirar el fármaco, el paciente se garantiza en una RAM tipo B volver a su basal. Este es un paciente que estuvo tomando el alopurinol. Fíjense, este fármaco se utiliza en gota. Generó un problema de rash cutáneo, denominado también síndrome de Steven-Johnson. Esto, desde luego, se suspendió el tratamiento y poco a poco el paciente comenzó a mejorar. Este es un pequeño que estuvo administrándosele ibuprofeno, fíjense. Este ibuprofeno ha generado un problema también de dermatitis, ¿sí? Ahí también un problema de hipersensibilidad al ibuprofeno y esto lógicamente permitió discontinuar el medicamento con una mejoría del mismo. Para todo esto se requiere pues un formato. En todo el mundo el manejo de este formulario denominado de notificación de sospecha de reacciones adversas sirve ¿para qué? Para poder nombrar los datos del paciente, quién es la que notifica a la persona, los medicamentos sospechosos de esa reacción adversa y declarar cuál es la reacción adversa sospechosa. Entonces, aquí lo tenemos, los datos del paciente, quien notifica, en este caso es el médico, y el fármaco que fue la glibenclamida.
observen ustedes que generó básicamente hipoglucemia. Y si miramos aquí, los niveles de glucosa fueron 60 miligramos por decilitro. Es decir, hubo una hipoglucemia marcada. ¿Qué es lo que se mencionó? Retirar el fármaco para recuperar poco a poco la glucosa. Es así que en todo el mundo, fíjense, tenemos problemas ligados a muchos medicamentos que han generado el retiro de los mismos. Fármacos que han sido utilizados, miren, en la década pasada, estamos hablando de 1973, luego pasaron 24 años y generaron pues el retiro de esos medicamentos, ¿sí? Luego vinieron otros más. Entonces, lamentablemente tienen que pasar o existir reacciones adversas ciertamente letales y graves o hasta mortales para retirar un medicamento, ¿correcto? Entonces, es muy importante. La data sigue, porque este es hasta el año 2000. Para esto necesitamos, lógicamente, evidencia que nos aseguren una decisión clínica para retirar un medicamento cuando está generando cada vez más reacciones adversas complicadas, graves o letales. Y, desde luego, las fuentes de información para tomar buenas decisiones farmacológicas debe ser importante. Buenas fuentes de información, revistas, manuscritos que, lógicamente, nos lleven a la imparcialidad de tomar esas decisiones. Observemos, pues, aquí. Dice, erosiones corneales y encefalopatía después de Rhinocaps, Big Vaporub. El caso del Big Vaporub o Rhinocaps, así se le llama en Holanda, en Ámsterdam, es una preparación sin prescripción, lo mismo que aquí en el Perú, como terapia, en este caso para el alivio de la congestión nasal. Entonces, viene en latita o en potecito, frotamos en pechito, espalda, garganta, y lo que contiene es alcanfor, eucalipto, mentol, terpinol, principalmente. Se menciona, aunque previamente no se han reportado efectos adversos con esta formulación, el producto no es recomendado en niños menores de 2 años. Fíjese, no es recomendado. El estrato córneo, lógicamente, es una capa protectora que evita que el fármaco pueda absorberse y llegar a nivel de sangre. En niños menores de 2 años, esta capa protectora está mucho más débil, con la mayor capacidad de poder pasar a sangre y generar toxicidad. En este niño se generó una encefalitis, ¿sí? Un problema de encefalopatía y erosiones corneales. Estamos hablando realmente que el problema de encefalopatía es ciertamente incruento. El paciente comienza a tener olvidos y va generando problemas emocionales cada vez más severos, inclusive con agresividad. Entonces, es muy importante tener en cuenta justamente estos detalles para un fármaco como lo es el Big Vaporub. Esta es una paciente de 42 años que experimenta un dolor, dice, presenta severo dolor lumbar izquierdo después de levantar un objeto pesado. Luego del examen clínico, se le diagnostica lumbalgia mecánica. ¿Sí? Ha levantado algo con fuerza y la paciente tiene lumbalgia mecánica. Se le indica reposo y una ampolla intramuscular de ketorolaco por 8 días. Fíjense, 8 días, cuando este fármaco se debe administrar hasta 3 días. Pero, lamentablemente, se le sugirió hasta 8 días. A la visita siguiente, la paciente presenta, ¿qué cosa? Está débil, pálida, respiración entrecortante. ¿Qué cosa se observó? El ketorolaco genera, ¿qué cosa? Úlcera. Una úlcera, en este caso una gastritis ulcerativa con un foco denominado melena. Observen cómo genera esta descamación, fíjense la ulceración. Y desde luego la presencia de sangre en heces, desde luego va a vaticinar pues que el ketorolaco es altamente gastrolesivo. Hay que tener muy en cuenta justamente el uso de este fármaco ketorolaco. Por otro lado, el uso de antidiarreicos opiáceos. Opiáceos significa derivados del opio. Tenemos la loperamida, por ejemplo, en niños menores de 2 años. En el Perú tenemos lamentablemente una cultura del uso de antidiarreicos en pacientes que tienen, lógicamente, diarrea. Pero no se sabe discriminar si es una diarrea acuosa
¿Qué características tiene? ¿O es bacteriana o no lo es? En ese contexto, muchas veces va dirigida si esa diarrea tiene manifestaciones en olor, es maloliente, o de repente es cambio de color, verde amarillenta. Bajo ese tipo de circunstancias, desde luego, el uso de antidiarreicos está contraindicado. ¿Y por qué? Porque al bloquear, lo que va a facilitar es la absorción de las toxinas bacterianas y de esta manera va a generar cada vez una mayor infección. Es importante, por ende, facilitar en este caso, dependiendo del tipo de diarrea, el uso no adecuado en niños menores de 2 años. Para ello, vamos a situar, en este caso, a la señora Marta, que acude con su hija Carola, de 10 meses de edad, que tiene desde hace 3 días diarrea semilíquida con moco. Además, presenta hiporexia. La madre le dio Donafán, esto es el aloperamida, ¿sí? Una diarrea en una tableta que le sobró del episodio de diarrea que tuvo su esposo. Fíjense, la costumbre, ¿no? Le damos la mitacita y le damos, en este caso, a los niños. Con esto la diarrea disminuyó en cantidad y frecuencia. Aparentemente bien. Pero sin embargo, hoy se agrega fiebre. La diarrea persiste con moco y sangre y la niña presenta leve distensión abdominal, por lo que se le trae al establecimiento. Como verán, es una reacción adversa que ha complicado cada vez más la infección. Con las características que tuvo Carola, básicamente hubiese sido una administración de sales de rehidratación oral. Tener mucho cuidado entonces en el uso de los antidiarreicos. Últimamente, fíjense, llamó la atención hace 3 años aproximadamente aplicación de antibióticos que habrían causado pérdida de visión a pacientes. Recordarán ustedes que en Piura, en nuestro país, salió en todas las portadas de los diarios locales. ¿Qué sucedió? La administración de un fármaco, fíjese, un anticuerpo monoclonal, se utilizó, ¿sí?, en este tipo de pacientes y su nombre es el bevacizumab y generó que muchos pacientes se les afecte la visión. Fíjese, estamos hablando de hace poco, 3 años. Si a eso le sumamos los efectos adversos que han devenido con la hidroxicloroquina que se viene utilizando para COVID, la ivermectina, los problemas indeseables que nadie habla al respecto, y del uso de la citromicina, sus efectos colaterales, lógicamente y lamentablemente, han permitido y observar que todos los medicamentos siempre tienen un talón de Aquiles. Por ende, los pacientes de riesgo, nuestros niños, nuestros ancianos, nuestras gestantes, desde luego hay que cuidarlos, sabiendo de que en ellos estas reacciones adversas de un medicamento se pueden potenciar muchísimo más. Muchísimas gracias.